Muy buenos días, damas y caballeros, público presente y el que también nos sintoniza desde fuera. Bienvenidos sean todos a Controlando las Mañanas por Su Mundo TV. Señores, hoy el calendario marca 15 de diciembre, a tan solo 16 días de que se acabe el año 2025. Como siempre, nosotros estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes. Antes que nada, antes de iniciar, queremos darle las gracias al Todopoderoso, al Creador, en quien todo lo podemos y quien hace posible que se haga este programa en excelencia todos los días, donde todo sucede y todo se dice, controlando las mañanas. También queremos agradecer a tantas personas que nos sintonizan, que nos escriben, que nos ven por 207 sistemas de cableras, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y también por nuestras plataformas y redes sociales, multimedios, Su Mundo TV. Yo quisiera poner, antes de empezar, todo en manos del Creador, porque estamos en diciembre y la razón verdaderamente de la Navidad es Cristo Jesús, pidiéndole al Todopoderoso que les ilumine no solamente a todos ustedes, sino también a sus familias, tanto presentes como ausentes. Los dominicanos en el exterior, que siempre nos sintonizan desde Italia, desde España y los Estados Unidos, un caluroso saludo. Miren, yo quiero empezar con un versículo bíblico que justamente ese versículo bíblico ayer se viralizó. Gloria a Dios por eso, que utiliza a seres humanos escogidos por Él para poder llevar su palabra a todos los lugares del mundo, señores. Ayer, justamente, cuando se conocía el caso Senasa, medidas de coerción para 10 implicados, el juez Rigoberto Sena Ferreras utilizó esta frase, este versículo bíblico, para empezar a dictar la sentencia. Dice así: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Primera de Timoteo 6:10. ¿Y por qué quiero leer este versículo, señores? Porque ciertamente en muchas ocasiones pensamos que la Navidad es ponerse una ropa nueva, beberse una bebida, llenar la mesa de comida que ni siquiera a veces nos comemos, tirar el dinero para arriba, hacer de manera suntuosa exageradas compras y regalos. No, señores, el verdadero sentido de la Navidad es Cristo Jesús. Así que con ese versículo que utilizó justamente ayer el magistrado Rigoberto Sena Ferreras cuando dictó la medida de coerción a los 10 implicados del Senasa, primera etapa del caso Senasa, empezó con eso, justamente porque el país adolece de tanta espiritualidad, de tanto amor, de tanto conocimiento de Dios, señores, y de tantos cimientos y principios cristianos. Así que después de esta hermosa oración, poniendo todo en manos del Creador, quiero agradecer también al Todopoderoso por este tremendo equipo, no solo el que sale en la pantalla, sino también la producción que tenemos, que es maravillosa, que está tras bastidores. Muy buenos días al ingeniero Héctor Vázquez, con quien tengo el privilegio de compartir este estudio. Gracias, Frida. Los buenos días a ti, los buenos días a todo el país y a todos los que bien tempranito están con nosotros ahí, en Controlando las Mañanas, en este espacio que gracias a Dios y a ustedes se ha convertido en el toque de queda de cada mañana, entre 10 y 12 del mediodía. Hemos tenido que enseñar a otros, que es así como hacen. Tienen ahora que marcar la pauta, decir, vamos a ver qué hablan los muchachos. Vamos a ver qué hablan esos para niños, saber qué se opina ahorita. Para mañana en la tarde. Y nosotros, como siempre, estamos aquí, prestos siempre para ayudar, orientar y educar a todo ese pueblo dominicano que está ahí. Hoy, cierto nivel de, bueno, digamos que alegría por un lado, porque se ha hecho una semijusticia por una parte. Óigase bien, ¿eh? Óigase bien. Así es. Atiende, Prida, ¿cómo es esto? Se Así ha es. hecho una semijusticia y por un lado estamos bien con eso. Pero hay otras cosas que nos pone a pensar. Porque yo entiendo que así como se mandó a 3 de los empresarios involucrados en el fraude enorme de Senasa, que yo quisiera ya hoy ponerle como un punto y mañana continuar con otra cosa, porque ya Senasa me tiene hasta arriba, no sé a ti. Pero yo quisiera que así como a esos 3 empresarios, porque los otros están muy bien, todos enviados allá a la cárcel de Najayo a hacer unas vacaciones turísticas por 18 meses, pero yo espero que a esos 3 que se enviaron a su casa, prisión domiciliaria,
así también a otros, ¿cuántos son? 15 o 16,000 que están en la misma condición, también se les conozca medida y puedan ser enviados donde sus familias a pasar Navidad. Que así como esos presos que están ahí, que tienen el mismo derecho que ese grupo que se robó la mitad de la salud de este país, puedan también ir a su casa, puedan estar en Navidad, ver a sus familias, cenar con ellos, porque tienen el mismo derecho que esos 3 que mandaron a su casa en prisión domiciliaria. Mira, hay un señor, Prida, para ya dejarte este espacio. Qué barbaridad. Abierto. Óigame, esto en Moca, no tiene madre. Hace apenas unos 15 días. Hay un señor que lo condenaron a 3 meses de prisión preventiva. Adivine por qué. ¿A qué tú no me dices? ¿Por qué? Se robó un conejo. Sí, 3 un meses. Conejo y lo mandan. A lo mejor se roba el conejo y no lo estamos justificando, Héctor, bajo ningún concepto, porque robo es robo. Pero a lo mejor se roba el pobre conejo para darle comer a sus hijos. A sus hijos. Y entonces. Porque así son las cosas de este país. Entonces sucede que mientras a él se le manda por 3 meses a la cárcel, tenemos a unos empresarios que participaron en el robo simple de 15,000 millones de pesos. ¿Cuánto menos? Como nada, ¿eh? O sea, así como lo dice Prida, a como nosotros lo vemos. Al menos. Y entonces, a eso sí los mandan a ellos 3 en prisión domiciliaria, porque parece que a estos no había que mandarlos junto con los otros. Parece que estos son ladrones más finos, más delicados. Sí. ¿Verdad? O sea, exacto, el ladrón aquí depende de cuánto se lleva para usted saber si lo juzga. Diablo, lo decía el director Ángel Muñiz en una de sus emblemáticas películas aquí, donde él decía, Prida, no sé si tú recuerdas esa película, que decía, si usted va a robar, robe mucho. Y eso es lo que nos están enseñando aquí. Dios mío, Prida. Mira, empezando con el tema Senasa, como bien dice Héctor, es un tema obligado. Realmente hoy el país se aboca a hablar del tema Senasa porque ha sido el latrocinio más grande de toda la historia de la República Dominicana. En cuanto a la salud se refiere. No solo a los montos, sino por la naturaleza del robo y del desfalco, de la estafa, de la asociación de malhechores, del contubernio que había entre estos malhechores, entre estos delincuentes, entre estos rufianes. Yo creo que las palabras en el diccionario se quedan cortas, se nos agotan las palabras, como dice Héctor. Se nos agotan las palabras para uno referirse con estos malhechores, estos rufianes, estos ladrones. Este latrocinio que ayer es importante destacar, que muchas personas no lo entienden, Héctor. Ayer lo que hubo fue una sentencia sobre las medidas de coerción. Escuchen bien. Medidas de coerción solicitadas al ministerio, a través del Ministerio Público, al tribunal, para que empiece la investigación de este caso que se ha catalogado como un caso extremadamente complejo. Por el mismo magistrado que mencioné anteriormente, apellido Sena, el magistrado ha catalogado este caso como un caso bastante complejo, porque recuerden que esta es la primera fase. Es bueno que la gente lo entienda. Se está procesando una primera fase, etapa, donde se está enjuiciando a 10 implicados para luego proceder con una segunda etapa. Así lo determinó justamente el Ministerio Público en días anteriores. Es bueno que ustedes lo tengan claro, porque hay personas que dicen, son 10 nada más. No, son mucho más de lo que se ven. Pero hay que ir agotando porque si no se pierde mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucedió ayer? Ayer justamente se conoce la medida de coerción respecto a estos implicados del caso Senasa, que son 10, y Rigoberto Sena, el magistrado que emite sentencia sobre estos 10 malhechores, estos 10 rufianes, decidió lo siguiente, y me voy a permitir leer cuál fue el resultado de cada uno de ellos en cuanto a la medida de coerción se refiere. Número 1, el cabecilla por excelencia, el doctor
Santiago Jacín, que... Santiago Marcelo Jacín. Santiago Marcelo Jacín, oigan bien, este señor, el doctor Santiago Jacín, que tiró unas lágrimas en el tribunal de cocodrilo. ¿Ustedes saben por qué le dicen lágrimas de cocodrilo? Porque el cocodrilo, cuando muerde con la mandíbula a la víctima, que se va a tragar, que se va a comer, es tan fuerte que cierra la mandíbula, que esta presión le presiona las bolsas lacrimales, y entonces le salen 2 lágrimas al cocodrilo. Y eso fue lo que le pasó al doctor Santiago Jacín, que se puso a llorar. Lágrimas de cocodrilo. Porque no es posible, doctor, que ahora mismo usted esté llorando y usted esté pidiendo a la justicia que por su enfermedad lo mande para su casa, cuando ahí en esa marcha ayer habían cientos de personas clamando justicia porque fueron afectados. Miren, señores, yo estuve viendo eso y yo estuve fuera de la ciudad. Yo regresé de la ciudad hoy temprano. Y si por mí hubiese sido, Dios sabe que sí, porque he marchado anteriormente, en otras ocasiones, en otras causas país, yo hubiese estado ahí adentro. Pero regresé hoy temprano porque estaba dando un pésame en el Cibao. Miren, ahí habían personas tan en muletas, sillas de ruedas, madres clamando porque a sus hijos le negaron, ahí en esa marcha ayer, a sus hijos le negaron operaciones, medicamentos, personas que murieron de cáncer porque el SENASA le negaba la cobertura. Y ese señor, en contubernio con esos otros 9 malhechores y los que faltan, porque repito, esta es la primera etapa, no se vayan a creer que estos son todos. Falta el 2.0. Yo sospecho que deben de faltar por lo menos 90 malhechores más. Este señor en contubernio con estos malandros daban una serie de contratos a empresas con el compromiso de que los malandros, esos empresarios malandros, le devolviesen un 30-35% de lo que facturaban. Oigan qué mente más macabra. Pero no solo eso. Vamos a seguir hablando para que usted entienda lo que eran capaces esos rufianes de hacer. Ellos coludían entre ellos para hacer empresas, facturaban con unos supuestos servicios de nutrición, de salud para los envejecientes, etcétera, y te hacían una factura por un monto, y ese monto que se recibía era un monto para el soborno, es decir, para comprometer a esos empresarios a darle servicio a esas empresas. Pero la manera de ellos blanquear esos fondos que recibían en maletines, en fundas, según indica el Ministerio Público en acusación, yo les invito a que la lean, la recibían en apartamentos, en Airbnb, que rentaban para esos fines, en vehículos. Señores, pero hay que tener una mente muy afectada, hay que tener una mente muy macabra. Y ese señor Santiago Jacín estaba llorando. Ese señor estaba llorando, señores. Estaba llorando en medio del tribunal. Llorando en el tribunal. Ahí pongo las imágenes para que por favor me las coloquen. No es posible, por el amor de Cristo, que uno pueda solidarizarse con una mente tan macabra como esa. Y ahí voy a lo de la marcha. Me siento orgullosa de mi país. Estamos avanzando. Por primera vez puedo decir que veo la luz al final del túnel. Estoy empezando. Me siento hoy como Ernesto Sábato. Viendo la luz, sí. ¿Ver la luz al final del túnel? Estoy viendo la luz al final del túnel. Me siento una Ernesto Sábato porque ese malandro, ese señor y su comparsa van a pasar 18 meses en Najayo, en lo que se investiga el caso. Y es bueno explicarle al público que nos esté escuchando, que quizás no domina el término jurídico. La medida de coerción es una medida preventiva. Mientras el Ministerio Público se encarga de hacer las pesquisas del lugar, reúnen todas las pruebas, las someten al tribunal y el tribunal dictamina sobre el fondo.
Es bueno que la gente lo entienda. Esta no es la condena definitiva. Yo le pido al Todopoderoso que aparte de su justicia divina, que siempre es justa, perfecta, oportuna, aparte de que le caiga toda la justicia divina, Señor, aparte de eso, yo le pido a la justicia terrenal que le imponga el máximo de la pena. Porque ahora voy a decirles algo. Le voy a decirle algo. Lo que sucedió ayer, a pesar de que es un avance, no debe ser un himno de victoria. Ahí estoy de acuerdo con Héctor. No debe ser un himno de victoria. Estamos avanzando porque hemos visto cómo en el gobierno de turno se está sometiendo a los funcionarios que estaban en el gobierno. Que antes nunca se había visto. Eso es un gran paso. Eso es un gran paso. Un gran avance. Frida, hemos de reconocerlo. Y te voy a decir algo. Mira, yo estuve conversando en días pasados con el doctor Ismael Reyes. Correcto. ¿Verdad? Y el doctor Reyes me decía, mira Héctor, estamos viendo algo que no habíamos visto. En los últimos 50 años de historia no habíamos visto a un presidente que realmente se haya comprometido con el pueblo dominicano, como es el caso de Luis Abinader, que lo dijo claro, no tengo amigos, tengo amigos, pero no tengo cómplices. Y es la primera vez que vemos a un presidente someter a los mismos funcionarios de su gobierno, cosa que aquí no se había visto. Así es. No lo habíamos visto. Es Incluso correcto, hay que reconocerlo. Yo hice aquí un llamado de atención y lo dije aquí en este programa hace unas 3 semanas, donde yo decía que yo no estaba de acuerdo con el caso de Maxi Montilla, ¿recuerdas? Que habíamos conversado sobre eso. Y donde yo decía que tampoco estaba de acuerdo con el pronunciamiento que había hecho el presidente Danilo Medina, cuando él decía, no, si yo hubiera estado ahí, le digo que no entregue. Ajá. Entonces usted estaba certificando lo mal hecho. Por eso yo también he dicho aquí que hay personas que no tienen la moral para salir a decir unas cuantas cosas de las que han dicho hoy. Y que hoy nosotros podemos ver resultados diferentes. Como lo dijo Frida, estamos viendo algo que no habíamos visto aquí en 50 años y que por fin se está viendo una cosa diferente. Se está viendo la luz al final del túnel. Así es. Ahora, yo espero, y lo dije también la semana pasada, yo espero que después de estos 18 meses, aquí no me vengan con acuerdos monstrencos. No. Y a decirme que si fulano devolvió 2.000 millones, se va muerto de risa para su casa, como hay un grupo burlándose de esta sociedad hoy. Así es. Porque eso no se le puede permitir. Y esa marcha que vimos anoche de gente buscando que aquí las cosas se hagan diferentes, es lo que nosotros tenemos que apoyar. Ahí habían envejecientes. Esa sí era la verdadera marcha del pueblo anoche. Envejecientes, médicos, trabajadores, comunicadores, influencers, todos estaban ahí anoche, esperando que se diera esta sentencia. Y eso es lo que está marcando la diferencia en los últimos años de lo que está pasando aquí. Yo vi a un grupo hablarte, Frida, de, ay, la economía se está estancando. No, no estamos en plan de eso. Aquí vimos a un país que estuvo cerrado y que la gente entiende que de estar cerrado, arrancar, usted tiene que arrancar a donde estaba. Como que aquí todo estaba normal y eso no es cierto. Frida. Mira, hemos contactado para que nos dé luz al licenciado Miguel Ángel de la Rosa, quien es abogado de mucho fuste, litigante, penalista y es un constitucionalista a carta cabal. El licenciado Miguel Ángel de la Rosa nos va a dar luz sobre qué sucedió ayer. Pues como repito, para el que no maneja el argot legal, quizás se confunde. Lo que pasó ayer fue una sentencia sobre la medida de coerción de estos 10 implicados, de los cuales hubo 3 empresarios, ellos, encabezados por Rit Estrella, que no se le otorgó prisión en Najayo como a los demás, sino domiciliaria, igual que a la señora Heidi, igual que a la señora Cintia, me parece. Los nombres sí. están ahí. Se los vamos a confirmar. Los enviaron a prisión domiciliaria por los 18 meses. Correcto. Y de hecho vi una nota que creo que tú también la tienes, que es de la hija del señor Rit, ¿verdad? Así es. Que era quien que actualmente dirigía la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, ANGE, y que dignamente
renunció. Por el tema de la vergüenza que pasa, puso su renuncia inmediata. Así es. Al cargo. Eso es tener dignidad. Miren, les voy a leer para que ustedes entiendan quiénes son las personas y qué recibieron de sentencia en lo que llamamos a Miguel Ángel de la Rosa. Primero, Santiago Jacín, 18 meses en Najayo Hombres. Rafael Luis Martínez Jacín, 18 meses, Najayo Hombres. Gustavo Enrique Mesina Cruz, ese era el financiero, jovencito, 34 años, Najayo Hombres, 18 meses. Germán Rafael Robles Quiñones, ese rufián, ese era el abogado consultor jurídico, el que se compró el apartamento del penthouse. 44 millones de pesos. En el 2020 desbaratado. Desbaratado, llegó con un taparrabo, llegó con un enagua, un taparrabo y salió con un apartamento de 44 millones de pesos en menos de 5 años. Ese, Robles, 18 meses, Najayo. Francisco Iván Minaya, 18 meses, Najayo. Eduardo Rit Estrella, el empresario que les dije, arresto domiciliario con impedimento de salida. Cintia Costa, garantía económica de 100,000 pesos e impedimento de salida. Ramón Alan Spickler Mateo, el que trabajaba en Cancillería también, ganaba 70,000 pesos en Cancillería. O sea, el robo era completo. Era un robo 360. Ellos se querían llevar al país entero como una greda, como un greda, como eso que habían en la 27 cuando estaban haciendo el túnel. Era llevárselo todo, porque ese señor, el Spickler Mateo, trabajaba en Cancillería, estaba nombrado en Cancillería. Es un abuso. Y también hacía fullerías. 18 meses en Najayo. Ada Ledesma, 18 meses en Najayo Mujeres. Y Heidi Mariela Pineda, arresto domiciliario, garantía económica de 100,000 pesos e impedimento de salida. Es decir, que tenemos a Cinti Acosta, Heidi Mariela y a Rit Estrella. Esos fueron los únicos 3 que no recibieron la prisión en Najayo. El resto, todos, están en Najayo Hombre y Najayo Mujeres. Menos Cinti, Heidi y Rit. ¿Por qué? Porque esos 3 colaboraron con el Ministerio Público y pudieron dar luz de cómo era el entramado de soborno, cómo era el entramado de las empresas, cómo era que recibían y daban dinero. Por eso el Ministerio Público decide otorgarle prisión domiciliaria, porque aparentemente hubo un arreglo. No estoy de acuerdo con eso, porque entonces ahora se ha institucionalizado, Héctor, el chivateo. El chivato va tranquilo para el su que casa. habla, Sí, como le dicen, como le dicen en Puerto caliente. Rico, lo chota, como Lo dicen chota. en Puerto Rico, el que chotea, entonces se sale, porque esos 3, el Rit, la Heidi y la Cindy, son 3 rufianes empresarios que se robaron millones, que ellos recibían dinero y devolvían para atrás un 30% y un 35%. ¿Y cómo se llama eso? Eso es robo. Y daban mensualmente millones entregados en fundas a Santiago Jacín. Eso es robo. Entonces no es justo, Héctor, que eso se la pasen en su casa limándose las uñas. Ahora el 24, eso van a comer mejor que el pueblo dominicano. Porque en lo que el pueblo dominicano tiene que buscar 10,000 pesos para hacer una cena decente, ellos ya van a comer salmón, langosta, ellos van a comer de todo en su casa. Entonces no es posible, señores. Tú viste lo que yo dije al inicio, ¿verdad? Sobre aquel grupito que lo mandan a su casa, que va a pasar Navidad en su casa. Ahora, yo me pregunto, y atiéndame esto, porque voy a mezclar una cosa con otra. Atención a la ONAPRE, Oficina Nacional del Asunto Penitenciario aquí. Atención Roberto Santana, atención a la Procuraduría, atención a la Fiscalía, todo el que tenga que ver con eso. De todas esas personas que están ahí ahora mismo y que necesitan, que están en procesos jurídicos, aquí hace tiempo que no se hace, ¿cómo le llaman a esto? Cuando perdonan a un grupo de presos y lo mandan para su casa, se me olvidó cómo se llama ese término jurídico, que los perdonan cada... Absueltos. Es un término ahí donde los mandan y le perdonan. Bueno, usted tiene tanto tiempo, venga, vamos a perdonarlo por buena conducta, usted por esto, usted por aquello, ¿no? Sí, un perdón de la Sí, eso es un perdón que se hace. Vamos a hacer eso con algunos, ¿verdad? Vamos a mandar a ciertas personas que a veces, oiga esto, porque esto me lo dijeron a mí el fin de semana, yo no lo sabía. Hay presos, Prida, que están detenidos, indultos. Pero el indulto es del presidente. Sí, pero eso es, pero oiga bien, sí, los ¿no? indultan. Y a través de la Procuraduría que tiene que seleccionar quien merece el indulto. Óigame esto,
Aquí hay cierta cantidad de elementos por ahí, de elementos que deberían o pudieran estar en su casa y no han tenido 2,000 pesos para pagar una fianza. Así es. ¿Usted sabía eso? Así es. Y como no hay alguien que simplemente tenga la calidad de decir, mire, tenga esos 2,000 pesos, pague la fianza para que se pueda ir a su casa. Están ahí, están en las cárceles dominicanas. Entonces, de esos 25,000 y pico de presos que hay aquí preventivos, nadie dice nada, pero a los ricos, a los que se roban el país entre las uñas, a los que no les importa la gente que murió por el fraude que hicieron, los mandan a su casa. Señores, le hace el acuerdo y como dijo Prida, usted chivateó al otro y usted se va para su casa y mañana se van a reír de los otros. Así es. Señores, tenemos al aire aquí en vivo al licenciado Miguel Ángel de la Rosa, quien es un penalista y un constitucionalista de mucho fuste, para que nos explique y nos aclare en el argot jurídico qué fue lo que sucedió ayer y qué se espera en lo adelante. Muy buenos días, Miguel Ángel de la Rosa. Adelante. Sí, muy buenos días, Frida y Héctor. Buen día. Y toda la audiencia de ustedes. Buen día, Miguel Ángel. Buen día. Cuéntanos, Miguel, ¿qué fue lo que sucedió ayer en el Palacio de Justicia en torno al caso Senasa y qué se espera que suceda en los próximos meses? Bueno, de primera mano tenemos que ver la decisión, la motivación que tuvo el juez al respecto, para tener un panorama más claro sobre el particular, pero todo parece indicar que de alguna manera el tratamiento diferenciado que se manifestó en cuanto a Eduardo Rito, que se dispuso prisión domiciliaria, y el resto de los imputados que se le dispuso prisión preventiva, estuvo asociado al comportamiento de este encartado, me refiero a Eduardo Rito, en cuanto a eventual colaboración con la Procuraduría en el caso que nos ocupa. Uno de los elementos que tiene que ver para la imposición de la prisión tiene que ver con el tema del peligro de fuga. Uno de los elementos al respecto es la colaboración o el tratamiento que un encartado determinado asuma de cara al proceso. Lo que viene desterrando quizás esa posibilidad que denota un comportamiento de estos imputados respecto de la colaboración que van a asistir efectivamente al proceso. Recuérdense que la prisión preventiva es excepcionalísima. Es la última ratio dentro de las medidas de coerción, que la misma siempre está llamada a imponerse siempre y cuando el resto de las medidas que están contempladas no cumplan con la finalidad que es la de garantizar la presentación del imputado pues a las etapas del proceso subsiguiente. Esto es muy interesante, Miguel, es decir, que tú nos explicas jurídicamente que la medida más severa de las medidas de coerción es la prisión, ¿correcto? Entonces, cuando se toma, debe de tomarse porque ninguna de las otras medidas pudo subsanar, digamos que, la gravedad del imputado. Digamos que básicamente que el resto de las medidas no cumplen con el objetivo para la que están destinadas las medidas de coerción, que al final es garantizar la presentación de los imputados, de los encartados en todas las etapas del proceso. Correcto. Recuérdense que un juicio de medida de coerción no es un juicio de forma, y no se determina culpabilidad ni exactamente. Es un juicio donde lo que se procura es fiscalizar si los elementos que circundan a los actores, en este caso de los imputados, pues garantizan de alguna manera su presentación o no de cara al resto del procedimiento. Esa es la realidad. Prisión preventiva, el propio código lo establece que es excepcionalísima, como ya indiqué, siempre y cuando el resto de las medidas de coerción, como tú tienes el arresto domiciliario, la colocación de grilletes, impedimento de salida, si ninguna de estas medidas, inclusive hasta combinadas, cumplen con el objetivo, pues naturalmente ahí entraría la prisión preventiva en juego para subsanar estos aspectos. Que por demás, otro de los elementos para la viabilidad de la misma tiene que ver ciertamente con el tema de la salud del propio imputado. Si tiene 75 años, si la persona tiene una enfermedad grave o terminal, no aplica la prisión preventiva. Esto por disposición expresa, pues, de la normativa procesal penal actual. Perfecto. Miguel Ángel, una curiosidad que yo tengo en ese sentido es que a lo largo de los últimos procesos hemos visto casos que parecieran fuertes,
pero que se han hecho ciertos acuerdos, que ha sido parte de lo que ya yo he criticado, Prida también, y hemos visto cómo se van simplemente luego de devolver una cantidad insírrima de lo que se supone que es el expediente. ¿Consideras tú que ahora podríamos estar ante una situación parecida luego de los 18 meses de coerción? Sí, esa probabilidad subsiste. Es una cultura que ha venido fomentándose y entiendo que este tipo de procesos que tienen esos niveles de complejidad, que tienen todo un telón de fondo de complejidad financiera, transaccional, que el levantamiento probatorio de investigación muchas veces hace difícil la eventual imposición de una condena definitiva, un juicio de fondo. Por eso lo de la colaboración de otros tantos que puedan estar involucrados, de alguna manera se premia, si se quiere, de esa manera. Pero fundamentalmente es una cultura que ciertamente ha venido con estos procesos complejos que ha venido fomentando. Miguel, sabes que como bien estableció ayer el magistrado, ¿no? Rigoberto Sena, el caso fue declarado como complejo. ¿Qué tiempo se estima o qué plazo establece la ley conforme a los códigos vigentes para que tengamos una condena definitiva de este caso? Porque yo creo que más que una prisión en Najayo preventiva, la gente lo que quiere ver estos implicados es cumpliendo la condena máxima, que yo entiendo que esto es pírrico, esto es una condena pírrica frente a lo que realmente les espera a estos rufianes. Claro. Bueno, lo que se impuso no fue una condena. Fue una medida para garantizar, como ya hemos indicado, correcto, la presencia del diputado al proceso. Se ha venido fomentando en el imaginario colectivo como una suerte hasta de condena anticipada que no corresponde al asunto de la prisión preventiva. Ahora bien, con el asunto de la declaratoria de caso complejo, los plazos se extienden. El plazo máximo de duración del proceso, que está contemplado en 4 años, se extiende 1 año más a 5. Y la imposición de la prisión preventiva, que por regla general en un proceso ordinario son 12 meses, se extiende unos 6 meses más. Por eso ustedes ven que se fijó pues una prisión preventiva en este caso de 18 meses. Entonces, 18 meses. El Ministerio Público tiene un plazo en este contexto para la presentación de la acusación con todos los medios de prueba, y el proceso penal completo está llamado en principio, por regla general, al ser declarado complejo, de no superar el plazo de 5 años. Miguel Ángel, mira, anoche vimos los pronunciamientos de el abogado de mucho fuste, Miguel Valerio, así también como del señor Balcácer, que de hecho el señor Balcácer dijo que había que tirar bombazo a todo aquel que estaba pronunciándose en contra de estos actos de corrupción y que esperan que no se burlen de la sociedad como lo han hecho otros. Tú estás del lado de ese tipo de pronunciamientos, y donde él decía que aquí no nos podemos llevar de lo que la sociedad quiere, sino de lo que ellos entienden como justicia. Bueno, me parece algo tremendito el tema porque es un tema de libertad de expresión. Seguro. Claro. Yo vi eso ayer y dije, bueno, pero está preocupante esto. Está agotada la gente de tantos casos de desfalco, el patrimonio público, y hay un componente de libertad de expresión que me parece que una medida tan tremenda como esa, lejos de resolver, eso es lo que puede empeorar cualquier panorama. Mira, Miguel, yo quiero saber tu opinión como abogado, por supuesto, y también como persona. Sabes que el doctor Jacín, justo 15 días antes de dictársele esta medida de coerción a través de su abogado, Miguel Valerio, que es un abogado de mucho fuste y muy reconocido, independientemente de las causas que defienda, es una persona de mucha valía como profesional, presentan una certificación diciendo que el doctor Jacín sufre una enfermedad que incluso pudiese tener un episodio grave en la cárcel. Ayer, cuando se le dicta medida de coerción de 18 meses, el abogado Miguel Valerio sugiere que responsabiliza no solo al señor presidente de la República, sino también al juez Rigoberto Sena y a todo el tribunal, porque el imputado corre una severa
tiene una severa condición que pudiera acarrear alguna tragedia. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sobre todo el determinar esa enfermedad 15 días antes de la medida de coerción. ¿Qué opinión te merece? Bueno, me parece que todo forma parte de la labor que viene desplegando ese abogado. No necesariamente comparto, porque esa decisión así rendida, aunque objeto de censura a través de recursos de apelación que tienen un plazo de 10 días, goza de presunción de validez y legalidad. O sea, responsabilidad en la cárcel, hay una obligación de cuidado, una serie de factores, pero me parece que eso es un mecanismo inclusive hasta de presión. Hay algo cierto en todo esto. La propia normativa claramente veda la posibilidad de imposición de prisión preventiva hasta los eventos que hace un ratito enuncié. Ya dimos cuenta de la edad, de unos 75 años de edad, cuando existe una enfermedad grave o terminal. Habrá que ver el padecimiento, cómo calificaría. Evidentemente no somos médicos en la materia, pero creo que es una enfermedad neurodegenerativa. Tendría ya que una junta médica certificar y aclarar cómo bien pudiera calificar este tipo de enfermedad. Y efectivamente es una enfermedad grave, pues la norma es clara. No debería ser aplicada. No debería ser. Muy bien. Miguel Ángel, ya para cerrar este bloque aquí, porque yo sé que siempre algo se va a quedar, pero ¿cómo es que la gente está en salud para el fraude y desde que caen en la cárcel se enferman? ¿Por qué pasa eso? Porque ya vimos un caso de uno que se declaró con cáncer y después que el caso se extinguió, anda sano por ahí. Vemos el caso de este que ahora se está muriendo cuando lo someten a la justicia. Ahí vemos a otro que, óyeme, pero ¿qué es lo que está pasando? Todas las enfermedades se potencializan ahí cuando esa carga de estrés cae. Así es. Ay, bueno, Padre Santísimo. Señores, hemos estado conversando con el licenciado Miguel Ángel de la Rosa, abogado penalista, abogado constitucionalista, un litigante de mucho fuste, y queremos comprometerte, Miguel, para que cuanto antes vengas por aquí, en vivo, en persona, a Controlando las Mañanas y nos puedas conversar ampliamente sobre este caso que me imagino que se irá revelando y tendremos pronto públicamente la sentencia para poderla analizar contigo. Sí, con muchísimo gusto, de verdad que sí. Gracias, Miguel Ángel. Señores, nosotros nos vamos a una brevísima pausa y cuando regresemos continuamos Controlando las Mañanas. Controlando las Mañanas. Señores, y continuamos Controlando las Mañanas, donde todo sucede y todo se dice a través de Multimedios Su Mundo TV. Recuerden que llegamos a ustedes. Qué curiosidad la mía, Dios mío. ¿Qué te pasa? Es que yo no concibo esto. Porque ¿Qué pasó? Una gente está en salud todo el tiempo y tú lo ves en salud, lo ves rozagante, lo ves andando en el medio, coordinando un sector externo, está a sus anchas y desde que lo someten porque metió la mano, se enferman. ¿Y mira, cómo diablo la vaina? Déjeme pongan atención aquí. Como que la decirles. gente se enferma de ahora por ahorita. No, esto es terrible. No, mira, lo que pasa es que la capacidad humana de hacer mal está sobrepasando. Yo creo que ellos vienen ya con una ingeniería mental propio de la inteligencia artificial, porque yo no sabía que el ser humano era capaz de inventarse tantas fullerías. Yo no sabía que el ser humano era capaz de inventarse este entramado tan sucio. Miren, señores, Santiago Jacín es un hombre de 59 años. 59 que es un hombre joven, porque estamos en una época donde 59 años no es un hombre mayor. 59 años es una edad donde todavía una persona está fuerte y con plena capacidad para trabajar y para desempeñarse en excelencia en todos los aspectos de su vida. Porque antes, un siglo atrás, un hombre de 60 años era un hombre que ya estaba esperando la muerte en su casa, pero un hombre de 59 años con un estilo de vida de multimillonario, como llevaba este señor, no es para que a los 59 años de repente me diga que sufre de esclerosis múltiple, que sufre de tema cardíaco, todo esto 15 días antes. Producción, póngame por favor al aire en pantalla la certificación que emite el médico. Miren, señores, quiero ver el médico, el nombre del médico que está en el título, por favor, si me lo pueden acercar, mírenlo aquí. Doctor Luis
Taveras Guzmán, neurólogo. Doctor Luis Taveras Guzmán, neurólogo. En la certificación que el doctor Taveras Guzmán, neurólogo, emite, me imagino que a solicitud del abogado Miguel Valerio, establece que por medio de la presente hace constar que ha sido médico del doctor Jacín, Santiago Jacín, cédula tal, ¿verdad?, de edad 59 años. Oigan, un hombre joven, para que ustedes vean de todo lo que según ese doctor Taveras Guzmán, que lo pongo en tela de juicio, porque me parece que es un entramado, a solicitud del abogado Miguel Valerio para que el doctor Jacín consiguiese una prisión domiciliaria, lo cual no se le dio, gracias a Dios. Dice ahí el doctor Taveras Guzmán que el doctor Jacín sufre de complicaciones cardiovasculares, artritis cardíacas, desde en 1988 y el 2007. Y hubo complicaciones cardiovasculares. Oigan bien, se remontaron 40 años atrás, en el 88, para decir que ese señor tiene complicaciones cardíacas. ¿Por qué digo esto? Atención, portal. ¿Por qué digo que debemos de mirar con especial atención quirúrgica la certificación, que quiero que me coloquen en pantalla otra vez, por favor, del doctor neurólogo Taveras Guzmán, Luis Taveras Guzmán, emitida a favor del doctor Jacín a propósito de este caso Senasa, en donde se conocieron ayer las medidas de coerción? Porque yo quisiera que esa certificación se sometiera al escrutinio que corresponde, porque todo médico, incluyendo a Taveras Guzmán, que osara o pretendiese alterar o mentir en torno al estado de salud físico-mental de un imputado para pretender beneficiarse y buscar benevolencia de la justicia, debe también ser sometido. Y debe de quitársele el exequatur, porque está fallando y está incumpliendo a ese juramento hipocrático que hizo cuando obtuvo ese exequatur. Los médicos son de los pocos profesionales, y lo digo totalmente engranojada, porque yo soy hija de 2 médicos, y mi padre, que era lo más parecido a un sacerdote, pero del área de la salud, en paz descanse, de esos hombres que hay que honrar, porque siempre prevaleció sobre él el sentido de servicio por encima de cualquier remuneración económica. Decía que la labor primordial de un médico era salvar vidas, aun si tuviese que entregar la de él mismo. Y así vivió y así murió, cargando gente de la calle cuando todavía no había internet ni había redes sociales, porque ahora cualquiera te carga un herido y te lo carga en las manos y te lo monta en el vehículo y al otro día amanece como un héroe nacional. No, yo dejé de hacer Yo quiero que ustedes sepan que ya hace muchos años atrás, estos ojos lo presenciaron, cuando íbamos por la carretera del Cibao, que no era la carretera que tenemos hoy, sino era una carretera bastante rupestre donde la gente se mataba, hizo facto. Estos ojos que se lo van a comer los gusanos vieron a mi padre, frente al estupor de sus hijos, cargar gente desconocida en la calle, llena de sangre, montarle en su vehículo y llevarle a un centro de salud y no moverse de ahí hasta que no se recuperara. Esa es la labor de un médico. Porque para eso usted hizo un juramento hipocrático. Que usted, si tenía que salvarle la vida a alguien, aún con su propio peculio, aún sacrificando su bolsillo o sacrificando su vida, usted debería de hacerlo. Entonces yo no entiendo cómo es que hay gente que se puede prestar, y vuelvo y repito, quisiera que se sometiese al escrutinio cualquier certificación que Taveras Guzmán o cualquiera pretendiese emitir a favor de un imputado, buscando benevolencia de los tribunales y buscando la conmiseración de los jueces. Taveras Guzmán establece ahí
que el doctor Jacín, que es un hombre joven, porque 59 años, repito, en esta época del 2025, no es ningún viejo choncho, ni es una persona que ya está desahuciada. Es una gente desbaratada. No es ningún desbaratado, y más un estilo de vida como ese señor que la vida entera lo que ha comido es salmón y churrasco. Una persona que en su vida ha pasado hambre, ni ha cogido agua, sol y sereno. Pese a que vivía en San Pedro, creo Entonces, que él no corrió en los cañaverales. Ese señor, no me digan a mí que porque tenga 59 años, ustedes ahora quieren fabricarle un expediente diciendo que el tipo sufre de todo. Eso no es ningún viejo chocho. No es ningún viejo chocho. Ese señor tiene un estilo de vida privilegiado. Y si es verdad que sufría de esclerosis múltiple, pues debió de tratarse antes. ¿Por qué esperar? ¿Por qué esperar que le vengan a dictar medidas de coerción para él y su abogado Miguel Valerio venir a decir que sufre de esclerosis múltiple? Y que la esclerosis múltiple le está quitando la visión. Según él, llorando en el tribunal. Póngame la foto otra vez de este señor con sus lágrimas de cocodrilo, llorando en el tribunal y diciendo que él lo que veía era una silueta. Rufián. Usted veía una silueta, pero el paté filí, ¿qué se dice? Sí, el paté filí. Excúsenme que no domino muy bien la terminología de esos relojes de lujo. El paté filí, que costaba $150,000, porque por demás usted tiene que ponerse en una lista para obtenerlo. Porque no basta tú tener los $150,000. No. Tú tienes que esperar que aparezca un vendedor de un paté filí para tú ponértelo. Ladrón. Y se lo ponía el paté filí. Pero él dice en el tribunal que lo que mire es una silueta. Mire, señor. Silueta. Yo nada más tengo 43 años. Y para yo mirar un reloj, tiene que tener los números grandes, porque hay una cosa que se llama presbicia de los 40, que sin esto usted no lo ve. Entonces yo pregunto, si usted tiene una visión tan borrosa, ¿por qué unos relojes tan caros? ¿Por qué usted compra unos relojes tan caros? Que además esos relojes, Héctor, yo nunca he visto uno de cerca. Adiós la gracia. Yo no he tenido yo en mi mano nunca he tenido, ni creo que me vaya a pasar por la mano un paté filí de $150,000. Pero esos relojes tienen tanto dibujito y tanta musaraña, son como 10 máquinas que tienen, y tú lo ves que en una misma mica tienen como 10 micas diferentes, y tú no sabes qué es lo que tú estás leyendo. ¿Por qué usted usaba esos relojes tan suntuosos si usted lo que tiene es una silueta de vista? Entonces yo no le creo, no le puedo creer al doctor Jacín que me diga que la esclerosis múltiple le ha quitado la visión. Y pido al Señor que me perdone y que pase carbón encendido por mi boca. Si estoy mintiendo, Señor, no permita que tu sierva cometa este pecado. Pero yo no entiendo cómo este señor que dice que es lo que ve una silueta, llorando en el tribunal, que es lo que ve una silueta. ¿Y los paté filí, para qué eran? Ponme los Rolex. Tenía más de 8 Rolex, cada uno de $60,000. Ponme la foto de los Rolex. Mira el paté filí. Que para tú tener un paté filí de eso, tú tienes que ponerte hacer una lista. En una lista. Oye, qué vagabundería. Y ahí en la marcha habían personas que no pudieron operarse porque no le aprobaron una operacioncita de $30,000, señores. Entonces, el mensaje es el siguiente. Doctor Tavera Guzmán, neurólogo, y cualquier otro que pretenda alterar una certificación para beneficiar a un imputado y buscar clemencia, indulgencia y un trato más noble de ese imputado, deben de ser indagados y deben de ser procesados. Atención, Colegio Médico Dominicano. Atención, ANDECLIP, Asociación de Clínicas y Hospitales Privados. Y atención, Colegio Médico Dominicano. Los gremios están aquí también para desentar la clase médica. No es solamente para hacer huelga demandando mejores salarios. No solamente para hacer huelga demandando mejores condiciones para los médicos en los hospitales. No solamente para demandar que los residentes tengan condiciones más dignas. Las clínicas, hospitales privados, cuyo gremio se llaman ANDECLIP,
y el Colegio Médico Dominicano, CMD, están para velar por la integridad de sus médicos, de sus clínicas y de sus hospitales privados, porque de lo contrario estamos degradando la clase médica a un nivel de que la clase médica se va a menospreciar, a un nivel que la clase médica se va a constituir en malhechores con títulos y con licencia para matar. Porque el único profesional que le tiene licencia para matar es un médico. Ponme de nuevo el Rolex Daytona. ¿Cómo se llama? Daytona. Yo no sé lo que es eso. Mira esa barbaridad. Daytona. El Rolex Daytona. Me excusan porque yo esos nombres, como bien dicho, no lo domino. Por lo menos tú lo conoces. Yo no el Rolex Daytona ese, mírenlo ahí. Vagabundos, sinvergüenzas, $83,000. Tú sabes la gente que murió en este país por falta de una operación de 20,000 pesitos. ¿Cuánta gente se operaba con eso? ¿Cuánta gente se operaba? 5.354.606 pesos. Pero es una vagabundería. Entonces que no me vengan a mí con estas lágrimas de cocodrilo. Me acordé el caso de un político que una vez estando, oye, lo están juzgando en el tribunal, dice él, en mi casa me metieron y me robaron un reloj. Y le preguntaron a Víctor Díaz Rúa, le dijeron, ¿pero y qué reloj era? Un relojito que vale 6 millones de pesos. Y el fiscal lo miró y le dijo, pero bárbaro, pero así no. Entonces, señores, miren, yo creo, nosotros los dominicanos comunes, que aunque hemos hecho un ejercicio de trabajo serio por tantos años aquí, no llegamos a contar con regalos como estos, ¿verdad? Yo el reloj más caro que en mi vida yo me he puesto fue un Casio y hubo que hacer un serrucho que me lo regalaron entre mi hija, el esposo y compañía. Me identifico. Y fue así. Y creo que eso no pasó de 5,000 pesos. Así es. Entonces tuve un reloj de 5 millones y pico de pesos y tú dices, pero ven acá, eso le debe pesar en la mano. Pues para yo dar 5 millones por un reloj tiene que ser yo me lo quite, lo ponga en el suelo y me monte en él para irme. Porque ¿cómo carajo tú me vas a justificar una cosa como esa? Entonces, ¿de dónde le nace a personas que a veces no tienen la vergüenza suficiente como para venir a decir, mire, yo ahora lo que veo es ¿cómo fue? No, una silueta. Una silueta. Es lo que ve la silueta. Señor, si usted ve una silueta, entonces entienda. Entonces él no puede leer esa. Él no puede leer eso. Ese Daytona verde que yo no sabía que los relojes tenían como los vehículos, Héctor, años. Sí, claro. Yo no sabía eso. Para mí un reloj era un reloj, una marca, pero me entero por la prensa que los relojes tienen... ¿cómo se dice? Años, es como... Un acumulativo de años, así. No, que valen más mientras más reciente el modelo. Modelos, como los vehículos. Eso. Yo no sabía que ese reloj modelo 2024, 2025, ese, el verde, que tiene la mica verde, a propósito de que estamos vestidos de verde hoy, esa mica verde es la más reciente, por consiguiente un modelo más caro, $83,000, señores. Oiga, ¿y cómo eso. tú lees teniendo una silueta que tú di que lees mal porque tú tienes esclerosis múltiple? ¿Cómo es que tú no ves la gente? Pero la esclerosis no te quita la vista. Yo no sabía eso. Ojo. La esclerosis no tiene que ver con daño visual. Miren, a propósito de todo esto, yo tengo aquí la nota informativa. El cardiólogo Pedro Ureña, a quien tengo el placer de conocer y formé una amistad con él a raíz de una cirugía de corazón abierto que le hicieron a mi padre en el año 2006, la cual me ayudó a mantenerlo por 10 años y medio. Wow, gloria a Dios. Pedro Ureña se pronunció de manera contundente ayer en la tardecita y dijo lo siguiente, dice él, el conocimiento de medidas de coerción contra los imputados en el caso Senasa, y dijo que él propone el retiro del exequatur a los médicos involucrados en prácticas fraudulentas que atenten contra la ética y la vida de los pacientes. A través de un mensaje difundido en su story Instagram, Ureña cuestionó severamente a quienes innecesariamente han querido vender o practicar procedimientos fraudulentos como los que se hicieron con el Senasa. Yo estoy totalmente de acuerdo con él. Porque así como nosotros exigimos cosas aquí, hay que exigir que a esos que han metido la mano, a esos que han hecho daño a esta sociedad, también se les ponga en tela de juicio. Yo mencionaba, y siempre, para que tú veas la vaina, que nosotros siempre vamos adelante de todo. En este programa,
hemos mencionado una serie de cosas que a veces vamos como más adelante del tiempo. Yo dije aquí, como que venimos del futuro. Hace 2 semanas que yo dije aquí que hay gremios que hoy tienen que estar dando explicaciones de todo este tipo de cosas. Correcto. La ADP, por la Asociación Dominicana de Profesores, cuando se habló del tema de las huelgas y de cosas que habían pasado con niños. Correcto. Pero usted tiene la de los médicos, el Colegio Médico Dominicano. A todos esos médicos involucrados en este caso, hoy deberían ellos estar dando explicación de qué van a hacer con esos médicos. Claro, y retirarle el S4. Retirarle eso y decirle, no, usted desacreditó este ente aquí. No, porque yo no he escuchado a nadie, no he escuchado a Waldo Ariel Huelga, digo a Waldo Ariel, tu primo, sí, Suero. mi primo. No lo he escuchado a Ariel, pero tiene que venir a dar declaraciones. Sí. Decir nada con respecto a esto, porque ha guardado silencio, un silencio hasta peligroso. Sí. Pero al nuevo incumbente, a Luis Peña Núñez, tampoco lo he escuchado decir nada. Yo no lo he escuchado decir nada al respecto de esto. ¿Qué van a hacer con los médicos involucrados ahí? ¿Van a seguir siendo parte del colegio médico? Héctor, un paréntesis, Héctor. Interesante lo que estás planteando y quiero que lo recalques porque lo que estás diciendo es neurálgico. Quiero que sepas y felicito al doctor Mena, Rafael Mena, médico pediatra, brillante. Una gloria, Rafael Una Mena. gloria, Rafael Mena y sus hijos. Uno de ellos también médico, Rafaelito. El doctor Rafael Mena, pediatra, presidente de Andecli, dijo, vamos a investigar y no defenderemos a ninguna de la clínica u hospital que haya participado en este entramado delictivo, aunque sea nuestro miembro. Oiga, es una actitud muy responsable. Hay que ser responsable y hay que ser íntegro para asumir una actitud tan valiente. Dice el doctor Mena, no lo defenderemos, aunque sean nuestros miembros. Y entregaremos la información que sea necesaria. Entonces, ¿por qué Luis Peña Núñez, el nuevo incumbente del Colegio Médico, Héctor? No ha dicho nada. ¿No ha dicho nada, Héctor? No, que no han dicho nada. Entonces, es muy fácil aquí declarar alguno. No, ven, vamos a hacer huelga. ¿Usted sabe cuántas veces se le ha hecho aumento de salario a los médicos en lo que va de gobierno, de este gobierno? Sin hablar las cosas que hizo el presidente Medina. Sin hablar los aumentos que se hicieron en el gobierno del presidente Fernández. Porque a los médicos han sido la gente que más aumento de sueldo se les ha dado. No hemos dicho con eso que no se lo merezcan, ¿eh? Ojo, atención aquí. Se merecen de todo, pero a mí hay que explicarme cómo es que hoy, de este FAO que se ha dado en esta pelota, ninguno ha puesto la responsabilidad. Nadie ha dicho nada. Yo no he escuchado a ninguno pronunciarse sobre eso y decir, mire, es una vergüenza que esta gente hiciera eso, que se robaran. No, yo no escucho a nadie. Al contrario, hemos visto, y lo dije aquí ahora, un silencio hasta peligroso. Así es. Que involucra cosas que no deberían de pasar en este país. Así es. Ahora, yo voy a reiterar, sin ánimo de que me digan, ¿verdad? Y creo que Prida estará de acuerdo conmigo. Yo felicito al presidente Abinader por la decisión de estar del lado del país. Totalmente. Yo felicito al presidente Abinader por demostrar que ha estado del lado de una sociedad que lo apoyó para eso. Y ojo, no es por temas partidarios, porque le voy a enseñar algo que no sé si Prida se dio cuenta de eso. Yo vi una evaluación el pasado sábado que me la enseñó un dirigente de una encuestadora y me dijo, mira, no entiendo este fenómeno. Por todos estos escándalos, vemos a un PRM que está aquí, pero vemos a un presidente Abinader, Prida, que está aquí arriba. Entonces, ¿cómo se da eso? ¿Tú sabes por qué se da eso? Porque vemos a un presidente que se ha alejado de cualquier cosa que tenga que ver con política sucia y que ha marcado la diferencia. Por eso hay algunos políticos que lamentablemente han incurrido en el error de pensar que pueden ligar una cosa con otra. Aquí usted tiene a un presidente que se ha amarrado con el pueblo. Usted tiene a expresidentes que son ellos y tiene partidos que lamentablemente no van con quien los dirige. Entonces, ahí usted tiene la disyuntiva. ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que la gente ha visto? Ha visto una diferencia,
justamente en lo que ha sido la forma de caminar al lado de una ciudadanía que lo eligió a usted para hacer una función, para devolverle al Estado la credibilidad que ha necesitado por muchos años. Mire, en ese mismo sentido que tú acabas de señalar, Héctor, el abogado Julio Curi manifestó a través de Twitter, ex antiguo Twitter, justamente manifestó lo que tú acabas de decir. En el tweet, el doctor Julio Curi dijo, abro comillas, mientras Leonel Fernández no permitió que se sometieran penalmente a Díaz Rúa ni a Félix Bautista, Luis Abinader sí permitió que su otrora amigo Santiago Jacín lo procesaran. ¿Está clara la diferencia? Palabras, cierro comillas, palabras de Leonel Fernández. Déjeme decirle algo. Yo creo que esto reviste más gravedad. Atiendan bien lo que voy a decir, Héctor. Léeme entre líneas. La gente está colocando esto como un himno de victoria a favor del presidente, que lo felicito, bien hecho. Ha sido un acto de valentía. Ha sido un acto de valentía. Pero a él no le quedaba de otra, porque era su amigo. Entonces, si tu amigo cae como cabecilla de este entramado, entonces tú te estás salpicando sin querer. Es que yo lo tiro para adelante, de primero, antes de que me saltique. Adelante, Héctor. Señores, miren, y gracias a esto, ahora mismo tenemos en la línea, que nos está atendiendo inmediatamente, al doctor Waldo Ariel Suero, que nos está llamando. Gracias, doctor Ariel, por llamarnos. Buenos días, bienvenido a Controlando las Mañanas. Buenas. Aló. Buenos días, un retorno aquí. Estamos en línea. Bueno, se nos cayó la llamada. Vamos a marcarle otra vez. Sí. Y en breve vamos a estar haciendo conexión con él. Efectivamente, vamos a contextualizar. Decíamos antes de la llamada, el doctor Waldo Ariel Suero, expresidente del Colegio Médico Dominicano por varios periodos, además un gran gremialista que siempre estuvo marchando a favor de las reivindicaciones y de los sueldos, salarios de los médicos. Decíamos, Héctor y yo, que con sorpresa y estupor vemos que ni el doctor Waldo Ariel Suero, ex presidente del Colegio Médico, ni el nuevo presidente que fue juramentado, Luis Peña Núñez, se han manifestado, sobre todo estos rufianes, porque son unos rufianes, son unos malandros. Para que esto pueda funcionar, este entramado de tú poner quimioterapia, diálisis, operaciones, stent cardiovascular y todo eso, usted tiene que tener la firma de un médico con exequatur, y pone un sello, porque yo quiero que usted sepa que el que no tiene un sello con exequatur aquí, no se hace nada. Entonces, ¿cómo es posible que el Colegio Médico Luis Peña Núñez, el nuevo presidente y el antiguo presidente, el doctor Waldo Ariel Suero, que goza de mi estima por demás, no se haya manifestado? Queremos escucharlo al doctor Waldo Ariel. Claro. Y vuelvo al comentario anterior, Héctor. No sé si tú estarás de acuerdo conmigo. Han querido colocar como un himno de victoria el hecho de que el gobierno de turno y el señor presidente hayan puesto a disposición de manera transparente a los implicados, pero que eran sus amigos. Y no lo hacen, ellos se involucran. Adelante, doctor Waldo Ariel, lo tenemos en línea. Buenos días. Sí, aquí recibiendo su llamada. ¿Cómo estamos? A las órdenes. Doctor, de este lado. Aclarar que ya yo no soy presidente del Colegio Médico. No, precisamente. Ya lo dijimos ahí. Doctor, de este lado, Prida Suero y Héctor Vázquez, queremos preguntarle por qué Luis Peña Núñez ni usted se han manifestado sobre... Claro que sí. Escríbeme por WhatsApp para mandarle mi declaración. Perfecto. Pero están ahí. No la dice ahora mismo en vivo. ¿Cuál es su parecer? Están ahí. Pero es para decirle que ya no habíamos pronunciado. ¿Cuándo se pronunció? En mi caso. ¿Cuándo se pronunció? ¿Cuándo, doctor? Varias veces. Si tú quieres, usted me escribe por WhatsApp, yo le mando la noticia que publicamos reciente y un tiempecito atrás. Pero una pregunta, doctor, porque vamos a contextualizar. Ayer... No diga que no hemos pronunciado. Busque en Google, Waldo Ariel Suero, Senasa, y va a encontrar mi declaración. Pero una pregunta, doctor. La medida de coerción fue dictada anoche.
A las 9 de la noche tuvimos conocimiento de la medida de coerción. ¿Cuál es su parecer? 10 de la noche. ¿Cuál es su parecer al respecto? Para que nos lo diga en vivo, por eso le estamos llamando. Nosotros acatamos la decisión de los tribunales, de los jueces, y habíamos planteado públicamente que había sido correcta la posición de llevar el caso a los tribunales, de hacer las auditorías del lugar, y que no hay que desesperarse, porque los procesos judiciales llevan tiempo, y esperar los resultados de esos procesos judiciales. ¿Y cuál es la opinión? ¿Cuál es la opinión? Sí. La situación de Senasa es una situación vergonzosa, lamentable, que nosotros deploramos. Eso no debe de estar sucediendo en nuestro país. Eso, sobre todo, este tipo de acción que afecta a los más necesitados, de manera particular a la salud del pueblo. Muchos millones de dominicanos involucrados desde el punto de vista, se afectaron con estas acciones de ese sector que dirigió el Senasa, y apoyamos la decisión que tomó el juez en el día de ayer. Perfecto. Waldo, Héctor, de este lado. Yo sé que tú a lo mejor no me recuerdas, porque tú eres el pediatra de mi hijo, tengo que estar ahí. Sí, cómo no. Bueno, Waldo, mira, justamente nosotros no teníamos aquí el pronunciamiento tuyo del día de ayer. De hecho, ahora mismo me lo están acabando de enviar. Ahí hacemos la corrección por ese lado. Aún así, no. Aún así. En este país se producen millones de noticias por minuto. Ahí no es como antes, que antes no se sabían, no, pero. Antes eran 4 o 5 canales, ¿te acuerdas? Sí, claro. Pero mira, Waldo. Dominicana. Sí. Y 2 o 3 más. Una de las cosas que hoy nosotros queremos señalar es. El tema de las redes. No, ya es diferente. El tema digital, aquí todo el mundo tiene un canal. Eso es así. Ahora, Waldo, yo hoy sí quiero preguntarte entonces, para saber cuál es tu parecer en este sentido. ¿Cuáles son las acciones que va a tomar, en este caso, aunque ya tú no eres el presidente del colegio médico, pero está Luis y ustedes son todos un gran equipo que está ahí, que ha luchado siempre en favor del gremio, pero ¿cuál es el accionar que van a tomar ustedes contra los médicos involucrados en estos casos de Senasa? Porque así como Prida lo había mencionado, hay cosas de esas que para llegar ahí tenían que ser firmadas por alguien con un exequatur. Entonces, ¿cuál es el accionar de ustedes de determinar que esos médicos están envueltos en el caso? Lo primero es esperar, porque nosotros no podemos opinar de algo que no sabemos nada en este momento. Ni usted ni yo sabemos quiénes son. Si hay, se comentan de que hay médicos, quiénes son esos médicos, qué fue lo que qué fue lo que hicieron esos médicos en el caso de que hicieron algo. Esperar el debido proceso de la justicia. Ya después que un médico sea juzgado en un tribunal, condenado, etcétera, entonces yo entiendo que el Colegio Médico Dominicano debe de tomar su decisión también a lo interno, porque ¿qué plantea el Código de Ética? Que si el Código de Ética de nosotros, que quizá pudiera ser algo para muchos incorrecto, plantea que si un proceso está judicializado, el Comité de Ética del Colegio Médico se inhibe y deja pasar el proceso judicial, y una vez superado el proceso judicial, entonces el Comité de Ética asume su posición. Entonces nosotros tenemos un Comité de Ética, un tribunal disciplinario. El Comité de Ética llama a la parte, si no se ponen de acuerdo o si la situación no es tan grave que se puedan poner de acuerdo, pues entonces se resuelve a nivel del Comité de Ética. Ahora, si la situación es muy grave y no se pone de acuerdo, se pasa a un tribunal disciplinario, que es el que toma la decisión de qué es lo que se va a hacer con ese médico. Claro, ya eso es un proceso que hay que agotarlo, porque es lo que establece la ley 68-03 de colegiación médica. Doctor, en el tema de Santiago Jacín, el doctor Taveras Guzmán, neurólogo, emite una certificación para ser depositada en el tribunal, indicando que el doctor Jacín, con tan solo 59 años de edad, sufría de una cantidad
extraordinaria de condiciones médicas, incluyendo cardiopatías. ¿Será que sufre? ¿Será que sufre? O Que sufre. Sufría. No, sufre. Sufría que ya no la tiene. No, sufre porque está vivo todavía. Ah, bueno, entonces Sí. hágase la corrección. Sí, correcto, doctor, correcto, excelente, está vivo todavía y todavía sufre de eso. Mire, ¿qué sucedería en cuanto al comité de ética del colegio médico si se determinase o ustedes tienen un mecanismo de determinar si esa certificación alteró, mintió, falseó cualquier tipo de condición médica del doctor Como Racine? le expliqué ahorita, lo mismo que le expliqué ahorita. Se lleva al comité de ética, se analiza la situación, se corrobora si él falsificó, si no falsificó. Yo no puedo opinar nada de algo que no tengo ninguna prueba. Yo no puedo opinar nada. Porque para tú opinar tienes que tener las pruebas, el hecho. No voy a entrar en especulaciones. Entonces, si se analiza en el comité de ética, y ahí se sabrá si hubo o no hubo alteración. Mi opinión personal es que yo no tengo nada ninguna conclusión al respecto, porque primero no formo parte del comité de ética y segundo le compete al comité de ética y al tribunal disciplinario y sobre todo primero que llegue al comité de ética y al tribunal disciplinario. Entonces una vez ahí, pues la comisión de ética, que son como 7 o 8 médicos, analizará la especie del lugar y tomará las decisiones correspondientes. Finalmente, doctor, preguntarle, a raíz de estas nuevas elecciones que ocurrieron en el Colegio Médico Dominicano, lugar donde usted por tantos años ha, digamos, sido un gremialista y presidente, salió victorioso el doctor Luis Peña Núñez. Sin embargo, he escuchado las voces y las campanas de la oposición, de otras, digamos, de otros grupos, ¿no?, de oposición, y de muchos de ellos alegando que entienden, sugieren que ahí se alteraron los resultados. Alegaron que el doctor Luis Peña Núñez se hizo con los resultados favorables, con ciertas, digamos, actuaciones dolosas. Eso es falso. El doctor Peña Núñez no hizo ninguna actuación dolosa. Eso es falso. Eso es pataleo. Y si lo hacen así, esa acusación, públicamente, ellos pueden sufrir consecuencias legales. Eso no es cierto. Lo primero es que se eligió una comisión electoral donde la persona que llevó a los tribunales, porque eso está en los tribunales, y la impugnación no, de las elecciones, que es la doctora Yubelki Aquino, la digo con nombre y apellido, que lo llevó a los tribunales. Lo primero es que esa comisión electoral que declaró ganador a Luis Peña Núñez está integrada por 6 pasados presidentes, en su mayoría honorables. El doctor Santiago Castro Ventura, escritor y pediatra, es el presidente de la Comisión Central Electoral del Colegio Médico Dominicano. Ella y su equipo fue que lo planteó como presidente de la Comisión Electoral. Y nosotros lo secundamos porque son pasados presidentes y nos merecen mucho respeto y sabemos de la historia de seriedad del doctor Santiago Castro Ventura. Nosotros apoyamos y se eligió de consenso esa comisión electoral. Agregarle que en las elecciones pasadas, hace 2 años, cuando yo gané las elecciones, yo le gané a ella misma, a la doctora Yubelki Aquino, con un 73% de los votos. Y está en todos los periódicos donde me acusó de que yo hice un fraude colosal. O sea, ella es recurrente. Es reincidente. No, es recurrente. Oye, le ganan con un 73% de los votos. Y óigame, ¿en qué cabeza cabe? Y dice que te le hicieron un fraude colosal. Búsquelo en Google, porque Google habla solito. Usted se mete ahora mismo en Google, doctora Yubelki Aquino, fraude colosal, lo va a encontrar. Entonces, ahora pierde por un margen más estrecho, porque ella se daba como ganadora. Nosotros éramos Peña Núñez y yo, y 2 o 3, un grupo más.
le ganamos las elecciones por un estrecho margen. Ella tenía el apoyo de todos los movimientos, de muchos partidos políticos. Nosotros no tenemos apoyo de casi nada de eso y le ganamos las elecciones. El doctor Santiago Castro, presidente de la Comisión Electoral, que la apoyó a ella públicamente en un acto, óigame bien, hace 2 años la apoyó a ella públicamente, el Santiago Castro, y los 6 miembros de la Comisión Electoral la apoyaron a ella públicamente hace 2 años. Por eso fue que ella secundó esa posición, esa comisión electoral. Pero como Santiago Castro es un hombre íntegro, muy serio, le digo, mire, después de una semana casi analizando el voto, que hubo una violación al reglamento electoral que dice que los resultados deben de ser evacuados en 48 horas, casi una semana después, complaciendo a la doctora Jovenky Aquino, revisando papel, finalmente el doctor Santiago Castro declara ganador al doctor Luis Peña Núñez, porque él fue que ganó realmente. O sea, lo que ella está haciendo ahora mismo es recurrente. Lo primero, trató de que el Consejo Nacional no proclamara como ganador a Luis Peña Núñez ante la justicia, y no se le dio. 24 horas antes de la juramentación, el jueves de la semana pasada, otro recurso de casación para que no se juramentara el doctor Luis Peña Núñez. El doctor Luis Peña Núñez también le fracasó, se le pospuso la audiencia para esta semana. Está haciendo lo indescriptible. El presidente de la República, la vicepresidenta, el presidente de la República ya lo saludó y lo felicitó en un acto cuando se entregaban los apartamentos. La vicepresidenta de la República, el doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud, participó en el acto de juramentación. Ya el doctor Peña Núñez se reunió, sesionó y tomó acciones de sus funciones y está firmando y despachando en el Colegio Médico Dominicano. ¿Qué es lo que quieren esta gente? Imagínense. No sabe perder. Bueno. Cuando usted pierde con un 73% y me acusa a mí de un fraude colosal, usted tiene que revisar el comportamiento de esa persona. Entonces, y además, ¿dónde está el fraude? Que lo demuestren. Muchísimas Eso gracias, es así. doctor. Bueno, Waldo. Eso es pataleo y lloriqueo. Ay, Dios mío, qué cosa. Waldo, gracias a ti por habernos aceptado la llamada hoy en este espacio, Siempre Controlando las Mañanas. Esperamos tenerte pronto por aquí, ¿eh? Eso es un compromiso que vamos a hacer. Así que... Estoy dedicado a mi hospital y estoy dedicado a mi consulta privada. Nos vemos. No hay problema. Gracias a ti doctor. por aceptar la Gracias. llamada. Señora, nosotros nos vamos a ir brevemente a un breve corte comercial. Al regreso, seguimos con más en este espacio, Controlando las Mañanas.